Hay un nombre nuevo en la gloria, sin mío es, sin mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Y hay un nombre nuevo en la gloria, sin mío es, sin mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Si la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y ahora yo mi canto a Cristo doy y le sirvo con amor. Y hay un nombre nuevo en la gloria, sin mío es, sin mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Y hay un nombre nuevo en la gloria, sin mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Hay un nombre nuevo en la gloria, sin mío es, sin mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Y hay un nombre nuevo en la gloria, sin mío es, sin mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Sí, gloria, gloria al Señor. Sí, gloria, gloria al Señor, al Señor. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Gracias por estar con nosotros una vez más a través de esta transmisión del ministerio Siguiendo sus Pisadas. Gracias, mis amados hermanos y amigos. En esta ocasión vamos a estar meditando la carta del apóstol Pedro en su primera carta, su capítulo 1, su verso 10 al 12. La gracia destinada a vosotros. Qué maravilloso himno acabamos de escuchar, que decía: todos mis pecados perdonados son. Gloria a Dios, y es solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a saludar aquí a nuestros hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Flor, por estar con nosotros. También a nuestro hermano Obed Rodas. Muchas gracias, hermano. Que Dios me lo bendiga. A nuestro hermano Daisy Durán. Gracias. Buenas noches. Y gracias, hermano Roberto, por estar también al pendiente de la transmisión. Vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad una vez más, Padre Celestial, de estar aquí presentes, Padre, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre, con todos los que nos van a estar sintonizando, Señor, de manera presente, como también de manera pregrabada, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que si alguno de ellos está pasando alguna necesidad, Padre, tanto física como espiritual, Señor, te rogamos, Señor, que tú suplas de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, Padre, y conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, en esta maravillosa noche. Te damos gracias, Padre, por la salvación. Y te rogamos, Señor, que toda la honra y la gloria sea para ti a través de tu palabra, Padre, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos y amigos. Vamos entonces a
a continuar con nuestro tema en esta maravillosa noche, que se encuentra, mis amados hermanos, en la primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 1 y su verso 10. La gracia destinada a vosotros, así se llama nuestro tema. Acordémonos que los hermanos, ¿verdad?, de Asia Menor iban a empezar una gran persecución. Entonces el apóstol Pedro, antes, ¿verdad?, de que ellos empezaran a sufrir seriamente, él les escribe esta carta para que ellos pudieran tener, hermanos, claro, ¿verdad?, qué es lo que nosotros hemos recibido. Hemos recibido, hermanos, la gracia de Dios. La gracia de Dios, que viene de la palabra griega charis, significa, mis amados hermanos, regalo. El regalo inmerecido. Y dice la palabra del Señor que este regalo tenía un destinatario, ¿verdad? Un destinatario que Dios había puesto en la eternidad. Y a su tiempo Él lo manifestó. Y uno de ellos, ¿verdad?, de esos destinatarios es cada uno de los que han creído y de los que van a creer en el futuro. Por supuesto, los hermanos ya habían creído, entonces esa gracia, dice la palabra del Señor, que era para ellos. La gracia destinada a vosotros. Dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1 y su verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Así es, mis estimados hermanos, si nosotros tenemos, ¿verdad?, una explicación clara de lo que es la salvación, de lo que es la gracia de Dios, de lo que es, hermanos, en lo que nos beneficia, ¿verdad? Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos y lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, gocemos en el futuro. Yo creo, mis amados hermanos, que pueden venir muchas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a tener muchos obstáculos, hermanos, pero ninguno de ellos tendrá esa fuerza, ¿verdad? Esa capacidad de que como creyentes perdamos la esperanza. Yo creo que esta carta también se le conoce como la carta de la esperanza, porque lo que el apóstol Pedro trata de poner en la mente y en el corazón de nuestros hermanos es una esperanza, mis amados hermanos, viva, una esperanza real, que a través de las profecías y a través del cumplimiento de las profecías, el apóstol Pedro trataba de mostrarle a nuestros hermanos que ellos eran los beneficiados de Dios, los que Dios había tenido en mente, hermanos, en la eternidad. Esta gracia fue especialmente para la gente de ese tiempo. Y por supuesto, ese tiempo, hermanos, empieza, según las Sagradas Escrituras, allá en Hechos, capítulo 2, los postreros días, el cumplimiento de las profecías, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que todos los creyentes somos beneficiados de ese gran regalo inmerecido que tiene, mis amados hermanos, un paquete inmenso, que es difícil, ¿verdad?, poderlo explicar fácil en las Sagradas Escrituras, pero sabemos que son muchos beneficios. Por ejemplo, nuestros pecados son perdonados. Dice la palabra que ahora tenemos comunión con Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que el poder de Dios nos guarda, que Él nos ha dado su Espíritu. Dice la palabra, hermanos, que nosotros vamos a resucitar, que vamos a ser transformados, que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez y que nos va a llevar con Él. Entonces, mis amados hermanos, son muchas cosas lo que lleva, ¿verdad?, encerrado esta gracia que es una simple, parece una simple palabra de, vamos a ver, 5 letras, pero que tiene una gran profundidad de cosas que pertenecen a los creyentes, porque dice la palabra que era destinada
para los creyentes. ¿En quién? Los creyentes en el Señor Jesucristo. Las cosas que ahora son anunciadas. Desde ese tiempo, hermanos, los apóstoles y los cristianos del primer siglo anunciaban, hermanos, que era por medio de Jesucristo como los creyentes o como el ser humano podía alcanzar la bendición de Dios. En el tiempo actual se sigue anunciando las mismas bendiciones porque Dios quiere que esta noticia, mis amados hermanos, llegue a todo el mundo, ¿verdad? No depende de nosotros, depende de Dios, la salvación, la gracia, la bendición, todo depende de Dios. ¿Qué es lo que hacen entonces los creyentes? Simplemente, hermanos, seguir anunciando, ¿verdad? Esta gran noticia que es para todo aquel que cree. Entonces, 2 puntos vamos a meditar en este tema. Y número 1, la gracia destinada a vosotros. Número 2, las cosas que ahora son anunciadas. Bueno, yo puse aquí una reflexión, hermanos. Es como un patrón manda a preparar regalos y manda a anunciarlo, que él hará un banquete, pero no les da la fecha ni les dice quiénes son sus hijos. Tal vez los trabajadores tienen una idea, pero no la conocen por completa. Era una sorpresa mundial. Así lo veo yo, mis amados hermanos, como los profetas, ¿verdad? Profetizaron de antemano esta gracia, mas sin embargo dice la palabra que muchos de ellos no pudieron, ¿verdad?, entender qué personas y qué tiempo hablaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y el tiempo, dice el apóstol Pedro, que ya entonces estaba presente, ¿verdad?, en la época de la iglesia en el primer siglo y por supuesto hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, la gracia destinada a vosotros. 1 Pedro capítulo 1, versos 10 al 11. Inciso A, fue revelada desde antes. Número 1, fue profetizada por todos los profetas. Por todos los profetas, mis amados hermanos, desde Moisés. Fíjense que Moisés es el primero que recibe los 5 libros de la ley. Y si nosotros vamos al Génesis, desde el Génesis 1, capítulo 1, verso 3, nos empieza, hermanos, a dar una revelación futura que vendrá, ¿verdad? Nos habla de la luz en la oscuridad, y cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, el apóstol Juan dice allá en Génesis, en Juan capítulo 1, versículo 3, que Él era la luz, aquella luz que resplandecía y que le daba sentido, orden y vida a todo el universo. Ahora se había manifestado en carne y era nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que desde allá, hermanos, desde el Génesis y por todos los libros proféticos del Antiguo Testamento, por todos los libros que componen el Antiguo Testamento, nos hablan, mis amados hermanos, de esta gracia destinada a vosotros. Fíjense, son 39 libros, ¿verdad?, donde podemos encontrar la promesa divina de Dios para los creyentes actuales en el Señor Jesucristo. Él, hermanos, estuvo mandando, ¿verdad?, profetas para que profetizaran, para que escribieran, para que cuando llegara el tiempo y el cumplimiento, hermanos, de estas profecías, entonces, ¿verdad?, los creyentes actuales pudieran comprobar con exactitud que este es el tiempo que Dios había indicado. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice que fue revelada desde antes, fue profetizada por todos los profetas, ya que en el pensamiento judío se entiende que cada persona que escribía, ¿verdad?, un libro inspirado, era conocido, mis amados hermanos, como profetas. Así que todos los libros que están en el Antiguo Testamento, que son aproximadamente 39, se conoce que son libros inspirados por Dios, porque los que escribieron, mis amados hermanos, fueron inspirados por Dios. Entonces, ahí, hermanos, podemos encontrar, ¿verdad?, las promesas de esta gracia que ahora se ha manifestado, que nuestros hermanos gozaron, mis amados hermanos, y que nosotros también, ¿verdad?, quiera Dios que podamos entender en nuestra mente y en nuestro corazón, para que el enemigo no logre, mis amados hermanos, ese lugar, ¿verdad? No tiene derecho el enemigo de ponernos tristes, de alejarnos, de hacer que nosotros, hermanos, tropecemos, de hacer que nosotros nos quedemos. No, mis amados hermanos, hay que seguir adelante porque esta promesa, mis amados hermanos, es para eso, para los creyentes actuales, para que tengamos esperanza, para que tengamos gozo, para que sigamos perseverando, hermanos,
con todo será algo, hermanos, inexplicable, algo grande, y que es a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo. No es a través de lo que nosotros podamos vivir o de lo que podamos pasar, mis amados hermanos. Nosotros vamos a pasar muchas cosas, vamos a vivir muchas cosas, vamos a sufrir quizás muchas cosas, pero esta gracia no depende de eso, sino depende, hermanos, de Dios, ¿verdad? Y es por medio del Señor Jesucristo. Inciso B, escribieron e investigaron, dice la palabra, que los escritores, ¿verdad? Ellos escribieron y estuvieron, mis amados hermanos, ellos analizando, ¿verdad?, el tiempo, cuándo se iba a cumplir esta profecía. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26 y su verso 24, dice la palabra de Dios de esta manera: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Amén. Fíjense que dice la palabra, hermanos, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito, ¿verdad? Él, hermanos, iba a ser entregado según dice la palabra, está escrito. ¿Quiénes escribieron, mis amados hermanos? Como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 10 al 12, los profetas, hermanos, por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, escribieron, mis amados hermanos, lo que iba a acontecer en el futuro. Entonces el Señor Jesucristo dice que Él tenía que cumplir las Escrituras. Y ahí vemos, mis amados hermanos, entonces, ¿verdad?, la gracia, hermanos, destinada para todos los creyentes, que estaba llegando, mis amados hermanos, a su cumplimiento, las profecías, y empezaba entonces ahora una bendición que no era solamente, ¿verdad?, para la nación de Israel, sino el mismo Señor Jesucristo dijo cuando Él resucitó y se fue al cielo y dio mandamiento, que este evangelio, porque la gracia también significa salvación, se predicara, mis amados hermanos, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y luego dice la palabra hasta lo último de la tierra. Y es así como se sigue haciendo en el tiempo actual, porque es una bendición, hermanos, para todo el mundo. Todos tenemos acceso a esa bendición. Nadie puede decir que no. Simplemente el hombre tiene que escuchar la palabra y creer en el Señor Jesucristo, venir a Él, mis amados hermanos, ser bautizado para el perdón de sus pecados, dice la palabra del Señor, y entonces, ¿verdad?, tener acceso, mis amados hermanos, a todo lo que la palabra de Dios nos promete a través del Señor Jesucristo. Inciso C, acerca de esta salvación. Así es, los profetas, hermanos, habían escrito acerca de la salvación. Número 2, los profetas lo desearon ver, dice la palabra en Mateo capítulo 13, verso 16 al 17. Dice la palabra del Señor que los profetas, mis amados hermanos, que escribieron acerca de esta gracia destinada a vosotros, ellos, mis amados hermanos, desearon ver este tiempo. Fíjense, ellos lo miraban, hermanos, como dice la palabra del Señor en Corintios, en la primera carta del apóstol Pablo a Corintios, ¿verdad? Como en un espejo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como en un espejo, a través de las revelaciones que Dios les daba a ellos podían ver lo que iba a acontecer, hermanos. Pero dice la palabra que no aconteció en el tiempo de ellos. Ellos solamente fueron servidores que estaban, hermanos, siendo enviados por Dios a profetizar al pueblo de Israel, a darle esperanza a Israel y a escribir para que quedara, mis amados, escrito para nuestro tiempo, ¿verdad? Para que ahora, cuando viniera el Señor Jesucristo, Él dijera: yo voy a hacer lo que está escrito, dando a entender, hermanos, que el tiempo de la gracia para toda la humanidad ha llegado. Entonces, ¿qué son, verdad? Aquellos hombres no lo pudieron ver. Inciso A, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, dice la palabra del Señor. En Mateo, mis amados hermanos, fíjense que ahí los que estaban escuchando al Señor Jesucristo, o sea, la nación de Israel, vio al Señor Jesucristo en persona. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, verso 16 al 17, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Amén.
Estos hombres, hermanos, que escribieron, desearon ver, hermanos, lo que iba a acontecer. Ellos sabían que iba a venir el Mesías. Ellos sabían, hermanos, que iba a venir el Hijo de Dios a la tierra. Y ellos desearon ver ese momento, ¿verdad? Ellos desearon, hermanos, tener acceso, ¿verdad?, al conocimiento del Evangelio. Y hermanos, dice la palabra que ellos no lo vieron. Ellos no vieron al Señor Jesucristo. Ellos no escucharon al Señor Jesucristo en persona. Sin embargo, mis amados hermanos, la gente, ¿verdad?, que estaba en ese momento escuchando al Señor Jesucristo, lo estaba viendo en persona, lo estaba escuchando. Y nosotros ahora, hermanos, ¿cómo lo vemos? Inciso B, lo vemos a través de la palabra. Fíjense que esta es una gran noticia, hermanos, porque nosotros vemos a través de la palabra que el tiempo es ahora, hermanos. Ya el tiempo ha llegado, la bendición de Dios. Nosotros ya hemos sido bendecidos con la gracia de Dios. Entonces, cuando ahora vamos a la Escritura, vemos esa revelación, hermanos, lo podemos ver, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, estábamos en la eternidad, en el plan divino de Dios, y que antes que este plan se efectuara, Dios mandó, ¿verdad?, profetas para que escribieran acerca, hermanos, de esta gracia que Dios iba a manifestar para nosotros. Entonces nosotros también lo podemos ver ahora a través de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que somos bienaventurados, hermanos, somos bienaventurados. La gente que escucha en el tiempo actual es bienaventurado. Y eso era exactamente, hermanos, los hermanos del primer siglo, ¿verdad?, los que iban a ser perseguidos. Ellos iban a ser perseguidos, pero eran bienaventurados. Dichosos, mis amados hermanos, porque habían recibido, ¿verdad?, la gracia de Dios. Inciso 6. Y lo escuchamos por la predicación. Lo escuchamos, hermanos, por la predicación de la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando alguien está hablando de la palabra de Dios, nosotros estamos escuchando, hermanos, acerca de esa gracia, ¿verdad?, acerca de la salvación. Entonces, mis amados hermanos, nosotros también somos bienaventurados. Inciso D, que este es el tiempo de salvación. Eso no se puede negar. Desde que el Señor Jesucristo, hermanos, se fue al cielo y mandó el Espíritu Santo, desde entonces se está predicando, hermanos, la salvación. Este es el tiempo de la salvación. Este es el tiempo de la gracia. Entonces, hermanos, aquella gente, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, antes de Cristo, ellos no tuvieron acceso, hermanos, a esa gracia, hermanos. Ellos vivieron bajo la ley. Ellos no tuvieron acceso a la salvación. Aquellas naciones, hermanos, de aquellos tiempos, nunca escucharon, hermanos, la palabra de Dios como la escuchamos nosotros. Nunca tuvieron, hermanos, una Biblia como la tenemos nosotros. En el tiempo actual, las Biblias están en todos lados, hermanos. Y ya hasta de gratis están. Usted se mete ahí a la aplicación de su teléfono, ¿verdad?, ahí en Play Store. Y ahí busca Biblia y ahí aparecen las Biblias gratis, solamente de descargar. Donde quiera usted puede encontrar la palabra de Dios en el tiempo actual. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que estamos bendecidos abundantemente. Dice que en los tiempos de antes era difícil para que una persona pudiera tener un solo rollo de las Escrituras, porque dice que un rollo en ese tiempo era carísimo, hermanos. Solamente lo tenían las personas, ¿verdad?, que tenían dinero. Solamente estaban, hermanos, en el templo de Jerusalén, porque ahí es, verdad, donde había dinero. Solamente las personas importantes lo tenían. No lo podía tener cualquier persona. Y también las personas no estaban bendecidas como en el tiempo actual. Mucha gente en aquel entonces no podía leer, hermanos. Fíjense. Entonces no podía entender aunque lo comprara. En cambio, en el tiempo actual Dios nos ha bendecido, hermanos. Casi la mayoría de la gente sabe leer, ¿verdad? Sabe leer. Fíjense que mi papá nada más fue 6 meses a la escuela de primaria. Y mi papá sabe leer y predica. Fíjense, hermanos, predica la palabra del Señor, tiene como 40 años predicando la palabra del Señor, 6 meses y aprendió a leer. Entonces, hoy en día, hermanos, casi todos saben leer, todos saben leer. Y si no saben leer, pues escuchan la palabra del Señor. Imagínense, entonces tiene razón el Señor Jesucristo al decir, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos desearon ver lo que ves
y no lo vieron. Muchos desearon escuchar lo que oís y no lo escucharon. Por eso no nos cansemos, hermanos, de ver, ¿verdad?, las promesas divinas a través de la palabra de Dios. No nos cansemos, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Si usted tiene tiempo, ¿verdad?, búsquese un curso en línea o póngase a estudiar su Biblia usted por sí solo, ¿verdad? Pero es una bendición, hermanos. Dios nos ha bendecido, dice la palabra, con toda bendición espiritual. Y una de esas bendiciones es tener su palabra con nosotros. Qué maravilloso es Dios con nosotros, hermanos, porque esta gracia fue destinada para este tiempo, hermanos, para el tiempo, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, y la bendición a todo el mundo. Inciso B, la gracia destinada a vosotros. 1 Pedro capítulo 1, verso 10 dice que esta gracia, hermanos, era destinado para los creyentes, en este caso para los hermanos de Asia Menor, ¿verdad? Pero no solamente para ellos, sino para todos. Entonces, todos los creyentes deben tener entendido, hermanos, que este era un regalo, ¿verdad?, que tenía un destinatario específico, y el destinatario específico es cada creyente. Cada persona que recibe a Jesús es bendecido, mis amados hermanos, por esa gracia destinada a vosotros. Número 1, esta gracia está basada en la acción y el amor de Dios, ya que no viene de hombres, pues Dios tenía su pacto con la nación de Israel, mis amados hermanos, pero a Dios le plació, ¿verdad?, bendecir no solamente a Israel, sino la palabra de Dios dice allá en Génesis, la promesa de Dios a Abraham, a todo el mundo, un alcance mundial donde Dios, hermanos, tiene que profetizar por medio del profeta Jeremías un nuevo pacto para Israel, mejor que el que él había hecho según la ley. En Jeremías capítulo 31 y su verso 31 dice la palabra del Señor de esta manera: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, mis amados hermanos, este es, ¿verdad?, la acción divina, hermanos, la gracia divina de Dios. Fíjense que dice la palabra, Israel invalidó el pacto de Dios, pero Dios, hermanos, en su gracia, en su misericordia, tenía, hermanos, un plan, ¿verdad?, para todo el mundo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esta gracia, mis amados hermanos, está basada en eso. Acordémonos que es la acción y el amor de Dios, ¿verdad?, para nosotros. Y si depende de Dios, entonces no depende de nada creado, ¿verdad? No depende de nada que pueda acontecer, que nosotros podamos sufrir, hermanos. No depende de nada de eso, sino depende de la gracia y el amor de Dios. De ahí depende, hermanos, esta bendición que es la salvación para todos los creyentes. Número 1, inciso A, es el trato de Dios con la humanidad. Fíjense, este es un trato que Dios hizo, hermanos. Es un pacto que Dios hizo. Un pacto también se le puede entender como un trato, hermanos, que Dios hizo con toda la humanidad. De Él nació hacer ese trato, mis amados hermanos. Nosotros no hicimos nada. Él nos amó, hermanos. Fíjense que ahí en los textos anteriores de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 8, nos habla del amor de Dios. Él nos amó a nosotros, hermanos. Nosotros somos amados por Dios. Entonces, por eso depende totalmente de Dios. Inciso B, es un pacto mejor que el pacto mosaico y que cualquier otro pacto que haya habido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón?
Inciso C, porque Él pone su ley en la mente y en el corazón del hombre, o sea, mis amados hermanos, del creyente. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Él, hermanos, hace esto, ¿verdad? Con el hombre. Por eso depende de él y por eso es un pacto mejor. Porque a Dios, hermanos, le plació, ¿verdad? En su pacto con el pueblo de Israel, escribir su ley en tablas de piedra, dice la palabra del Señor. Pero que ahora Él lo ha puesto en cada corazón del creyente. Por eso, mis amados hermanos, es un pacto mejor. Inciso D, perdona la maldad de los hombres. Verso 34. Por eso que es un pacto mejor, porque en este pacto dice la palabra del Señor, Jehová, verdad de ellos. Él perdona la maldad del hombre cuando el hombre decide creer en el Señor Jesucristo. Inciso E, y no se acuerda más de su pecado, dice la palabra del Señor, y no me acordaré más de su pecado. Por eso, hermanos, es un pacto mejor, porque fíjense que cuando Israel, hermanos, pecaba, Dios abandonaba la nación de Israel. Israel tenía que ofrecer sacrificios a cada año y cada vez que pecaba, hermanos, por sus pecados. Pero en este pacto se hizo un solo sacrificio, hermanos, eterno, para siempre, hermanos, que es el sacrificio divino y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un pacto mejor, hermanos, porque Dios, dice la palabra, ha perdonado la maldad del hombre y porque Él no se acuerda más de su pecado. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. Hay preguntas que a veces surgen. ¿Cuántos pecados nos ha perdonado el Señor? Los pecados solamente que teníamos antes de bautizarnos, o también los pecados, ¿verdad?, que vamos a cometer en el futuro. Y eso no quiere decir que yo les esté mandando a pecar no, pero hay conversaciones que se hacen así, hermanos, preguntas que son válidas y que hay que meditarlas. Porque si Él no perdonó todos nuestros pecados, entonces sería necesario que nos volviéramos, ¿verdad?, a bautizar otra vez. Pero no, hermanos, dice la palabra que Él perdonó todos nuestros pecados, todos. Entonces, hermanos, van a haber muchas formas en que el hombre se pueda desanimar, ¿verdad? Van a haber muchas formas en que el hombre se pueda desanimar. Pero, hermanos, eso no quiere decir que Dios lo ha abandonado. Eso no quiere decir que Dios no lo ama. Eso no quiere decir. El hombre debe tener claro el amor de Dios. Si yo tengo claro el amor de Dios, hermanos, yo no me voy a desanimar por ninguna circunstancia, hermano. Puede que yo esté, hermanos, caído, como dicen algunos hermanos, pero no derrotado, hermanos, si tengo claro, ¿verdad?, que Jesús ha muerto, ¿verdad?, por causa de mis pecados. Dice la palabra que por Él Dios no se acuerda de nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice en primera de Juan que Jesús, hermanos, está, ¿verdad?, como intermediario, ¿verdad?, como intercesor. Él está en medio de su iglesia. Qué maravilloso es, ¿sí o no? Entre Dios, ¿verdad?, y la iglesia hay un intermediario. Entre Dios y el creyente hay un intermediario. Y este es el Señor Jesucristo. Y cuando Dios ve al creyente, lo ve como hijo. ¡Wow! Esto es inexplicable. Como hijo de Dios, naturaleza divina. Y esta naturaleza es santa, hermanos, pura. Santo, 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 porque participamos de la naturaleza de Dios, de la santidad de Dios. ¿Cómo? Por medio del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo se quitara de ahí, hermanos, somos consumidos porque Dios, hermanos, no tolera el pecado. Entonces, hermanos, es un mejor pacto y nosotros debemos tener claro, hermanos, esa gracia es gracia, hermanos. Ese es un regalo, ese es un beneficio, hermanos. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que el creyente que entiende la palabra de Dios no va a ir a pecar, pero el creyente tiene claro, hermanos, que si en algún momento, ¿verdad?, su fe falla, hermanos, Dios lo ha perdonado. Esto es maravilloso, mis amados hermanos. Entonces, eso no quiere decir, ¿verdad?, que el creyente se va a ir a pecar intencionalmente. Eso no es eso. Pero tenemos que tener claro, ¿verdad?, lo que encierra, los beneficios que encierra, hermanos, la gracia de Dios. Esto es maravilloso, mis amados hermanos.
Número 2, por medio de Jesucristo, por Él y solo por Él, amados hermanos, y nada más por Él, es que tenemos acceso a la gracia, a la bendición, al perdón de nuestros pecados. Tenemos acceso, dice la palabra allá en Hebreos, al trono de la gracia, al cual debemos acercarnos confiadamente. Fíjense, Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16 dice, acérquense pues confiadamente. El creyente tiene que acercarse confiadamente cualquiera que sea su situación. Los hebreos estaban pasando, hermanos, por un caso también de duda. Ellos querían abandonar la fe y a lo mejor muchos de ellos ya no se acercaban a Dios en el nombre de Jesucristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo, dice la palabra, en quien podemos ser salvos. No hay otro intercesor, no hay otro medio. Ya no son los sacrificios. Ahora es solamente por Jesús. Y el escritor les dice claramente, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para hallar, dice la palabra, socorro. Entonces, hay que acercarse confiadamente. ¿Por qué razón? Dice la palabra, porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, el cual fue tentado en todo, pero sin pecado. Y él, hermanos, puede compadecerse, dice la palabra, de nuestras necesidades. Entonces, es por medio del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1 y su verso 11, dice la palabra del Señor. Vamos a leer una vez más nuestro texto, ¿verdad?, que estamos meditando. Primera de Pedro 1:11 dice la palabra, porque de esta manera os será, amén, van a disculpar, hermano, me equivoqué acá. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. ¿Qué anunciaban los profetas, hermanos? Anunciaban los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué sufrió el Señor Jesucristo, mis amados hermanos? ¿Por qué el Señor Jesucristo vino a nacer, verdad, y a crecer bajo la ley? Y cuando empezó su ministerio público, fue despreciado, fue objeteado, fue insultado. Y dice la palabra del Señor que allá en Getsemaní, Dios se apartó de Jesús por completo, hermanos. Y dice la palabra del Señor que Él se sintió solo y sintió una gran soledad, dice la palabra. Tanta era la angustia de Jesús, que dice la palabra del Señor que cayeron gotas de sudor como de sangre. Hermanos, el Señor Jesucristo sufrió soledad. Dios se alejó de él porque Dios no tiene comunión con el pecado. Ese sufrimiento, hermanos, dice la palabra que Jesús fue hecho pecado por causa de nosotros. ¿O no es por causa de nosotros que sufrió Jesús? Es por causa de nosotros, hermanos. Es que nosotros, como a veces no entendemos, pues, ¿verdad? Todo el sufrimiento, es que la gracia, hermanos, encierra mucho, hermanos. Pero ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios. Ese sufrimiento, esa soledad, nos pertenece a nosotros, hermanos. Dios no debería acercarse a nosotros. No deberíamos tener el Espíritu de Dios morando en nosotros, hermanos. No, pero en realidad, hermanos, es lo contrario. El quien sufrió todo esto fue Jesús para llevarnos a nosotros al trono de la gracia, dice la palabra del Señor. Fíjese que todo esto es sufrimiento, hermanos. ¿Alguna vez lo han despreciado a usted? Y a usted le duele, ¿verdad? Le duele. Pero Jesús llevó ese dolor. Póngalo sobre Jesús. ¿Alguna vez se ha sentido solo? Lo han dejado todos. Alguna vez tal vez, y eso duele, ay, qué dolor, pero póngalo sobre Jesús porque Él lo llevó, Él lo ha bendecido a usted con toda bendición espiritual, hermanos. Tal vez está enfermo, ¿verdad? Está padeciendo dolores. Póngalo sobre Jesús porque Él llevó todas sus debilidades, todos los dolores, todos los padecimientos, todo lo que el cristiano pueda sufrir, que lo pueda, hermanos, comer por dentro, que lo pueda destruir por dentro, hermanos. Eso hace el enemigo, pero si nosotros no lo ponemos en la mano de Jesús, si lo echamos todo sobre de Él, dice ahí mismo Pedro dice en 1 Pedro 5:6, echen toda su ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él ya pagó todo allá en la cruz, hermano. Es como que si a usted le pasa una cuenta y usted dice, hey, cuidado, que allá mi patrón lo pagó todo y hasta te dejó propina. Él pagó todo allá en la cruz del Calvario y por eso es solamente por Él. Los profetas escribieron y anunciaron, hermanos,
los sufrimientos que iba a padecer el Mesías por cada uno de los creyentes, no solamente judíos, sino la palabra de Dios dice en Juan 3:16, que de todo el mundo. Inciso B, anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Eso lo podemos encontrar en Isaías, hermanos, una explicación clara de lo que Jesús sufrió cuando fue condenado por causa de nosotros. Isaías 53, capítulo 1 y su verso 12. Pero les voy a leer el Salmos, capítulo 22 y su verso 16 al 18. Dice la palabra del Señor en el Salmos, capítulo 22, verso 16 al 18, de esta manera: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Fíjense, aquí, hermanos, el salmista David de antemano anunciaba, hermanos, todo lo que iba a acontecer con el Señor Jesucristo. Él se quedó solo, hermanos. Dice ahí, me rodearon los perros. Todos los que estaban alrededor de Jesús eran enemigos. Todos querían la muerte, hermanos. Y cuando Él fue crucificado, dice la palabra que todos se burlaban de Él. Todos se burlaban de Él. Entonces, mis amados hermanos, estos pasajes, hermanos, anuncian, pues, ¿verdad?, todo lo que el Señor Jesucristo sufrió, no solamente físicamente, sino psicológicamente. ¿A usted le gusta que alguien se burle de usted? ¿Que alguien lo insulte? ¿Que alguien le busque sus defectos? Fíjense que ahí le decían a Jesús, si eres el profeta, si eres el Mesías, bájate de ese lugar si eres el Cristo. Ah, ¿verdad que nada más lo dice? Eres pura boca nada más, si nada bien haces. Todo eso le decían a Jesús, hermanos. Eso es un insulto, hermanos, psicológico, hermanos, que daña la psicología del ser humano. Tal vez usted ha sufrido alguna vez eso. Pues bien, el Señor Jesucristo sufrió todo eso, mis amados hermanos. Entonces, pero dice la palabra que atrás de ese sufrimiento vendría la gloria venidera. En Isaías capítulo 53 y su verso 10 dice la palabra de Dios, hermanos, que son pues los profetas que anunciaron lo que Jesús iba a sufrir y lo que iba a acontecer después de su sufrimiento. Dice la palabra en el verso 10 de Isaías 53, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjense que después de ser quebrantado y de haber presentado expiación, dice la palabra del Señor, por los pecados, dice que muchos iban a ser justificados. Por eso dice la palabra ya en 1 Pedro 1, 10 al 11, que detrás de ese sufrimiento vendría, hermanos, la gloria venidera. Ellos anunciaban los sufrimientos de Cristo Jesús por causa del pecador, pero también detrás de ese sufrimiento vendría la gloria venidera, porque con la sangre derramada en la cruz del Calvario, todos los creyentes, hermanos, tenemos el perdón de nuestros pecados y somos declarados justos ante Dios, que eso es lo que el enemigo no quiere, hermanos. El diablo no quiere que Dios lo declare justo a usted. El enemigo no quiere eso, hermanos, pero eso es lo que aconteció. Por eso la palabra de Dios dice allá en Colosenses capítulo 2 y su verso 14 al 16, que el Señor Jesucristo triunfó allá en la cruz del Calvario, exhibiendo, dice la palabra del Señor, a las potestades, dice la palabra, allá en la cruz del Calvario. Él exhibió públicamente, dice la palabra del Señor, a las potestades, ¿verdad?, en las huestes celestiales. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo triunfó, hermanos, sobre el enemigo allá en la cruz del Calvario. Esa es la gloria que iba a acontecer. Dice la palabra del Señor, verá su fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores.
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice la palabra que él iba a repartir, hermanos, despojo. Y allá en Colosenses dice que él despojó a los principados y a las potestades públicamente, exhibiéndolos en la cruz del Calvario. ¿De qué les despojó, hermanos? De lo que no les pertenecía. Dice la palabra del Señor que el enemigo tenía cautivo a la humano. No le pertenece al enemigo, no le pertenece al maligno, hermanos, le pertenece a Dios. Y allá en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo recuperó, hermanos, ¿verdad? Recuperó al ser humano para lo que fue creado para estar en la presencia de Dios. Y por eso en Colosenses 1:13 dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas, hermanos, donde gobiernan las huestes del mal, al reino de su amado Hijo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque él despojó al enemigo de lo que el enemigo, hermanos, se había apoderado. El enemigo está apoderado de la vida de la gente que no ha creído, hermanos. Pero el enemigo ya no está apoderado del creyente. El enemigo quiere apoderarse del creyente. El enemigo quiere hacer, hermanos, creer que controla al creyente. El enemigo quiere meter en la mente del creyente que el creyente se va a perder, hermanos. Eso es lo que el enemigo quiere meter en la mente del creyente. Pero el creyente debe tener claro que ya Jesús pagó por sus pecados, que ya Jesús lo rescató y que ahora su vida le corresponde a Jesús. Y usted, hermano y amigo, no deje de dar la honra y la gloria a Jesús. No deje de creer en Jesús. No deje, mis amados hermanos, de perseverar. Por más duro que se ponga, hermanos, el camino, usted siga perseverando, porque la palabra de Dios dice que detrás de los sufrimientos de Cristo vendría la gloria venidera. Y esa gloria la ha alcanzado hoy, hermanos, cada creyente que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Nos vamos a quedar aquí la noche de hoy, mis amados hermanos. Vamos a continuar la próxima semana con el punto número 2, las cosas que ahora son anunciadas. Gracias, mis amados hermanos, por estar con nosotros en esta maravillosa noche. Que Dios me los bendiga. Gracias. Vamos a ir a Dios en una oración para terminar nuestra transmisión. Quiero agradecer a mi hermana Flor González, gracias a mi hermana Elena Martínez, muchas gracias hermana Elena, a nuestra hermana Lourdes, gracias hermana Lourdes, a nuestro hermano Obed, gracias hermano Obed Rodas, y nuestra hermana Francisca Delgado, que Dios me la bendiga, también a nuestro hermano Jesús Romero Villegas, muchas gracias hermanos, saludos hasta Villahermosa, Tabasco, México. Gracias, mis amados hermanos, a nuestra hermana Delfina Tzuc. Gracias, hermana, que Dios me la bendiga. Al hermano José Lobo también, que el Señor lo bendiga. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre, con todos los que nos van a estar sintonizando. Padre, bendiga la vida de cada uno de mis hermanos y amigos, Padre Celestial, que nos están sintonizando. Usted conoce, Padre, cuál es la lucha, cuál es el problema, cuál es la necesidad que cada uno de ellos tiene, Señor, ya sea física, espiritual, económica, solamente usted sabe, Señor, pero los ponemos en tus manos en esta maravillosa noche para que los bendigas, Padre, para que suplas, Padre Celestial, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, Padre Celestial, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, gracias, Padre, por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Y por supuesto vamos a continuar escuchando algunos himnos más para cerrar nuestra transmisión en esta maravillosa noche. Amén. A mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi
prisión, yo enfermo estaba y sin perdón. Entonces Cristo hacia mí llegó, oh gloria a Dios, Él me libertó. Me libertó, rompiendo hierros de esclavitud. Hoy canto alegre junto al Señor, oh gloria a Dios, Él me libertó. No más tristeza, no más. Amén. Que pasen feliz noche, mis amados hermanos y amigos. Nos sintonizamos hasta la próxima, si Dios así lo permite. Hierros de esclavitud, hoy canto alegre junto al Señor, oh gloria a Dios, Él me libertó. Voy ascendiendo hacia el cielo ya, y las tinieblas pasando van. Yo veo la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó. Me libertó, rompiendo hierros de esclavitud. Hoy canto alegre junto al Señor, oh gloria a Dios, Él me libertó. Por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó. Este amor con que Cristo me amó, yo no puedo olvidar este amor. Este amor con que Cristo me amó, yo no puedo olvidar este amor.